Hola a todos y todas, bienvenidos a esta interesante clase sobre Giardia. Soy Javiera Castel y estaré aquí para guiarlos mientras aprendemos juntos los detalles claves de este parásito, desde su biología hasta las implicaciones en la salud humana. Si en cualquier momento surge alguna pregunta, no dudes en contactarme, ya sea por correo o a través de esta plataforma. Comencemos explorando todo lo que necesitas saber sobre Giardia lamblia. La giardiasis es una infección intestinal causada por un protozoo flagelado. Predomina en niños y en inmunocomprometidos y se caracteriza por la producción de cuadros diarreicos agudos y crónicos de intensidad variable. Este parásito provoca la conocida diarrea del viajero. El nombre actual es Giardia duodenalis, sin embargo, también se conoce en la literatura científica como Giardia lamblia y Giardia intestinalis, que son sinónimos. Los tres nombres se refieren al mismo organismo. Giardia duodenalis es un protozoo flagelado que presenta dos formas a la microscopía de luz, el trofozoito y el quiste. El trofozoito es la forma vegetativa, trófica y móvil de los protozoos, como en el caso de Giardia duodenalis. Esta etapa es considerada la más agresiva, ya que es cuando el parásito se encuentra metabólicamente activo, reproduciéndose y generando daño en el huésped. El trofozoito es capaz de alimentarse de los nutrientes del entorno, adherirse a la célula del huésped y dividirse por fisión binaria, aumentando así su número. El quiste es la forma latente y resistente de los protozoos, diseñada para sobrevivir en condiciones adversas fuera del huésped. A diferencia del trofozoito, el quiste no es metabólicamente activo ni genera daño directo, pero juega un papel crucial en la transmisión del parásito. Su pared protectora le permite resistir factores ambientales extremos, lo que facilita su supervivencia en el ambiente y su paso a través del tracto gastrointestinal. Una vez que el quiste ingresa en el huésped, se desenquista, liberando así los trofozoitos que luego inician la fase activa de la infección. Respecto al trofozoito, este posee una simetría bilateral, dado que si uno lo corta a la mitad es como si fuese un espejo. Está dividido por un esqueleto axial que se conoce como axonema. Además, posee dos núcleos grandes, prominentes y ovales que tienen nucleolos evidentes. También presentan 4 pares de flagelos, uno anterior, posterior, ventral y caudal. Algo muy importante es que presenta un disco suctor que le permite al parásito adosarse al epitelio intestinal del hospedero como si fuese una ventosa. Este ocupa cerca del 50 al 75% de su superficie ventral. Mide alrededor de 10 a 20 micrómetros de largo por de 5 o 9 micrómetros de ancho, tomando la forma o aspecto piriforme de frente y de coma si uno lo ve lateralmente. Los quistes son ovalados y miden de 8 a 12 micrómetros de largo y de 7 a 10 micrómetros de ancho. En observación a la microscopía directa aparecen como cuerpos muy refringentes con una membrana quística de doble pared y en su interior se aprecian 4 núcleos y una serie de filamentos, los que constituyen los restos flagelares y cuerpos parabasales. Como dato, es parte de los protozoos amitocondriales, junto con Trichomonas vaginalis, Entameba histolítica y Chilomastix mesnili. Por ende, tiene un metabolismo anaeróbico y no tiene mitocondrias. En Giardia, el metabolismo energético se produce en el citosol. Como ya habíamos señalado, los quistes son formas resistentes y son responsables de la transmisión del protozoo. Por ende, pueden sobrevivir varios meses, por ejemplo, en agua fría. La infección se produce por la ingestión de estos quistes en agua, en alimentos contaminados o por vía fecal-oral por medio de las manos contaminadas o fomites. En el intestino delgado, la exquistación libera trofozoitos, en donde cada quiste produce 2 trofozoitos. Estos se comienzan a multiplicar por fisión binaria longitudinal, permaneciendo en el lumen del intestino delgado proximal, donde pueden estar libres o adheridos a la mucosa por su disco suctor. La enquistación ocurre cuando los parásitos transitan hacia el colon. El quiste es el estadio que se encuentra con mayor frecuencia en las heces no diarreicas, pero tanto los trofozoitos como los quistes salen al exterior por las deposiciones del hospedero. Pero mientras la forma vegetativa es lábil y se destruye precozmente en el ambiente, los quistes son más resistentes y constituyen la forma infectante del parásito.
Debido a que los quistes son infecciosos cuando se expulsan en las heces, es posible la transmisión de persona a persona. Aquí hay una tabla resumen en donde podemos ver que el hábitat de este protozoo es el intestino delgado en su porción proximal, duodeno y segmentos altos del yeyuno. Su forma infectante es el quiste y la vía de infección es oral. El mecanismo de transmisión es el fecalismo humano y animal, ya que investigaciones recientes demuestran la zoonosis. La fuente de infección es por medio de agua contaminada, alimentos contaminados y la misma contaminación ambiental. El daño causado por Giardia duodenalis varía considerablemente, desde pacientes con alteraciones mínimas en la mucosa intestinal hasta aquellos con una afectación mayor de las vellosidades. En estos últimos se produce un deterioro significativo en la absorción, lo que repercute en el estado nutricional y reduce la captación de nutrientes. Los enterocitos dañados son eliminados hacia el lumen intestinal, acelerando el recambio celular y dando lugar a una repoblación predominantemente con células inmaduras, provenientes del fondo de las criptas, las cuales son deficientes desde el punto de vista enzimático y de transporte. Esta situación conduce a un síndrome de mala absorción, que compromete la absorción de lípidos, carbohidratos y aminoácidos. Parece haber una relación directa entre la magnitud del daño microscópico del intestino y la severidad de los síntomas. Si la infección es asintomática, el daño histológico es mínimo. En los casos graves con mala absorción, la microscopía óptica revela una configuración anormal de las vellosidades intestinales, mientras que la microscopía electrónica muestra alteraciones en los enterocitos tanto a nivel de las microvellosidades como en el citoplasma. Acá podemos observar cortes histológicos en donde la primera figura nos muestra una atrofia severa y en la segunda figura una hiperplasia linfoide nodular. Ambos casos provienen de una giardiasis. En cuanto a la sintomatología, hay que tener presente el equilibrio entre los factores del parásito y del hospedero. Resultará el mayor o menor daño histológico y por consiguiente la intensidad de la sintomatología. En el hospedero tenemos factores como la acidez gástrica, el pH intestinal, motilidad intestinal, calidad de la respuesta inmune. Por ejemplo, se ha visto que la IgA específica secretada tendría correlación con la resolución de la infección, así como también el factor de necrosis tumoral, y además se ha visto que puede haber algún grado de asociación con una infección por Helicobacter pylori. Por otra parte, el parásito va a depender de su infectividad, la carga parasitaria, virulencia y características antigénicas. Y además hay que tener en consideración lo que es la dosis infectante. Por ejemplo, se estima que en inmunocompetentes la dosis infectante sería de 100 quistes. En la fase aguda de la giardiasis se presentan náuseas, vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal, meteorismo y anorexia marcada. Esta etapa suele durar entre 3 y 4 días y si no se administra un tratamiento adecuado, la enfermedad puede evolucionar hacia una fase crónica de duración variable. En la giardiasis crónica, los síntomas pueden ser recurrentes, con la posibilidad de desarrollar un síndrome de mala absorción y debilitamiento. Se observa un cuadro diarreico caracterizado por 4 o 5 evacuaciones diarias de consistencia pastosa, mal olor y presencia de alimentos no digeridos. La anorexia y los dolores abdominales persisten junto con una notable pérdida de peso. En la imagen se puede observar algunos trofozoitos de Giardia que están adosados a las células del epitelio intestinal. Aquí hay una colonización por parte del parásito a través de su disco suctor. Hay adhesión a las células a través de lectina y sacaridasas. Puede ocurrir la apoptosis celular, la disrupción de uniones estrechas y la alteración del citoesqueleto, lo que va a conllevar a la atrofia vellositaria. En el diagnóstico se destaca el examen parasitológico seriado de deposiciones. También tenemos métodos moleculares como lo es el panel gastrointestinal de Film Array y también inmunocromatografía como test de screening. Por otra parte, también podemos recurrir a la inmunofluorescencia, a la ELISA o, en casos muy particulares, un sondeo duodenal o biopsia. En cuanto al EPSD, se van a solicitar 3 muestras tomadas en días por medio, mediante un diagnóstico directo por microscopía para observar su morfología, ya sea de quiste o trofozoito. En general se pueden utilizar el método de Burrows o de Telemann,
pero el método de Burrows ha presentado un rendimiento cercano al 100% y además preserva muy bien los quistes y trofozoitos. En cambio, el método de Telemann preserva bien los quistes, por lo que es posible que no se puedan encontrar trofozoitos en esta técnica. El panel gastrointestinal Film Array permite una detección automatizada, rápida y precisa para los patógenos gastrointestinales más comunes, incluyendo virus, bacterias y parásitos que causan diarrea infecciosa. En parásitos podemos encontrar Giardia duodenalis, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis y Entamoeba histolítica. Sobre el tratamiento, principalmente los que tienen mejor rendimiento son los fármacos derivados de nitroimidazólicos, como el metronidazol, que va a inhibir la síntesis de ADN del parásito, pero hay que considerar efectos adversos como náuseas, vómitos y diarrea y contraindicaciones como el embarazo, lactancia y enfermedades del sistema nervioso central. ¿Cómo se puede prevenir una infección por Giardia? Principalmente el objetivo es evitar la diseminación de los quistes, por lo tanto hay que realizar un mejoramiento del saneamiento ambiental, adecuada disposición de excretas, uso de agua potable, tratamiento de aguas servidas, control de basura, control de insectos y prácticas correctas de higiene personal y manipulación de alimentos.